días. Son las 6 de la mañana de este lunes 18 de enero de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El Congreso de Colombia se puso las pilas con el tema de Isagen y el presidente ordenó una comisión de seguimiento a la platica. ¿Qué es lo que se va a hacer con la platica? Todo lo de Isagen es un cuento, es una mentira, para encubrir que simplemente vendimos la joya de la corona para tapar los huecos que tiene el ministro Cárdenas. Esa es la verdad. Todos son cuentos, imprecisiones, que se van a financiar las 4G, que se van a financiar 20 carreteras, que lo que se podría hacer, que no hay ningún plan de nada. Ningún plan de nada. Esa plata viene para ponerla en TES, es decir, para financiar el déficit del gobierno. Este sí sería el mayor escándalo en la historia democrática del país. El desmadre de las cuentas de Colombia. ANIF hace una presentación sobre las proyecciones de la economía colombiana y es una presentación sencillamente desoladora. Crecimiento económico para este año 2.5. En cuanto afecta ese nivel de crecimiento el recaudo tributario, los ministros ya se están sublevando contra Cárdenas. Gina Parodi y David Luna le dicen que no se puede grabar la educación y que no se puede grabar la tecnología. Los problemas son demoledores. Las cuentas de Cárdenas están hechas con petróleo a $64 y después lo corrigió a 50. Hoy está por debajo de 30. Y cuando está por debajo de 30, sale la noticia internacional del día. Se firmó el acuerdo con Irán, pero ya se puso en funcionamiento. Irán bendito por Obama y por las potencias. El régimen más belicoso, el que está apoyando las atrocidades de Bashar al-Assad en Siria, el que le está haciendo guerra a la Arabia Saudita, el que está apoyando los grupos yihadistas que actúan en Irak, el régimen más peligroso del mundo, bendecido por Obama. ¿Pero a qué viene esto en materia económica? Que Irán quedó listo para explotar y vender petróleo. Serán 500, 600, 700 mil barriles diarios que entran al mercado. ¿Cómo va a afectar eso los precios? La caída de los precios del petróleo ya había descontado la entrada de Irán. Lo cierto es que la economía colombiana toda está basada sobre cálculos equivocados, chimbos, diría la gente en el pueblo. Ya Santos advierte que la situación económica es difícil, pero no dramática. Palabras, palabras. Aquí todo son palabras. La situación es de una gravedad extraordinaria y no tenemos presidente y no tenemos quien le haga frente. El ministro de Hacienda está maquillando las cosas mientras se va a hacer campaña presidencial. Hágame el favor, lo que nos queda de porvenir. El Zika está aquí. Hay 11.000 casos de Zika. Y ahora con este verano intenso, serán más los casos de Zika que se presenten. ¿Quién está manejando eso? ¿Cuál es el efecto que tiene el Zika en las mujeres embarazadas? ¿Qué campaña de salud se está adelantando? Por supuesto, ninguna. El ministro de Salud es el mismo que dejó tiradas a su suerte a las niñas del Carmen de Bolívar, afectadas por una vacuna en mal estado que él importó y que él les hizo poner. Ese es el ministro que tenemos enfrentando el tema del Zika. En Bogotá, Transmilenio por la carrera séptima. Es una vieja ambición obsesiva del alcalde Peñalosa.
La pregunta que nos hacemos es, ¿cabe el Transmilenio por la carrera séptima? ¿Qué capacidad de transporte de carros queda una vez que se construye el Transmilenio? La carrera séptima es la única vía que tiene Bogotá de norte a sur, de sur a norte, para un modestísimo transporte automotor. Una vez que le pongan Transmilenio, ¿quién pasa por la carrera séptima? ¿Por qué nadie pregunta? ¿Por qué Peñalosa no contesta? El ELN secuestró 15 pescadores, se los llevó, y dicen que los rescató el ejército. Es una historia rara, es una historia extraña. El ejército los rescata, pero no captura a ningún miembro del ELN, ni da de baja a nadie. Es una historia muy rara, la de este secuestro de pescadores por parte del ELN. Lo cierto es que el ELN sigue haciendo méritos para la paz, secuestrando, hostigando a la población, metiéndose cada vez más duramente en el negocio del narcotráfico, especialmente en la frontera. Está haciendo méritos, los tiene. Mientras tanto, Santos resuelve los problemas con el ELN ordenando la búsqueda de los restos de Camilo Torres. Revivir una historia sepulta, devolverle al país un falso ídolo, un hombre que colgó la sotana de sacerdote para irse a matar soldados al monte. Esa es la verdad. Tensión entre China y Taiwán. Esta es una noticia supremamente grave. En Taiwán eligieron de presidenta a una mujer muy interesante que es de un partido opositor al partido taiwanés que está promoviendo los acercamientos con la China. Una sola China, una especie de absorción de la China de Taiwán por la China continental. Pues esta mujer es exactamente contraria a ese proceso. Ella no propone un independentismo feroz, ha tenido cierto cuidado, pero su partido y ella misma desafían a la China continental. Ahí hay una crisis a puertas de grandes dimensiones. En la Argentina, el presidente Macri hará investigar la muerte del fiscal Nisman. Lo que se encontrará. Otra atrocidad del Estado Islámico en Siria. Más de 100 muertos y 400 secuestrados en la población Deir Ezzar. Duras batallas en Alepo. Rusia bombardea apoyando extraditables en Colombia. Con toda razón, dicen que los traten de la misma manera que están tratando a los extraditables de las FARC, que porque hay dos categorías de colombianos. Ellos, los extraditables puros, y los extraditables farianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la extradición no vale para los de las FARC, no vale para nadie. ¿O es que es distinto negociar cocaína cuando se es de las FARC que negociar cocaína cuando no se pertenece a las FARC? Los extraditables normales dicen, pero si nosotros trabajamos con las FARC, eran nuestros socios, ¿por qué no nos tratan de igual manera? Romaña y los abortos en sus filas. Hoy hay un artículo dramático sobre el ejército guevarista y la práctica de abortos que tenían establecida. Uno lee eso y dice, Dios mío, ¿con qué clase de monstruos estamos tratando? Pues ahí se les escapó una narración de una muchacha sobre Romaña, es decir, sobre las FARC. Si no quiere que le pase lo mismo que a su hermanita, deje que le hagan el aborto. ¿Qué le había pasado a la hermanita? Que la habían fusilado porque se negó a abortar. Ese es el prohombre. Ese es el que vamos a traer aquí para mejorar la democracia colombiana, para resolver los problemas del campo, para resolver los problemas económicos del país. Esa clase de sujetos.
¿dónde está el Consejo Gremial y dónde están los demás gremios? Aquí se ha creado el delito de opinión. Entre que palos van y vienen, nadie ha explicado cuáles fueron las conductas ilícitas de los ingenios azucareros. El mozalbete el superintendente de Industria y Comercio, les ha dicho que fue que se cartelizaron para impedir el ingreso de azúcar importada. ¿Cómo lo iban a impedir? ¿Iban a matar al que diera licencias de importación? ¿Iban a atravesar camiones en la frontera para impedir que entraran los camiones cargados de azúcar? Desde luego que nada de eso estuvo ni siquiera en la mente de nadie. Entonces, ¿en qué consiste cartelizarse? En pasarle proposiciones y peticiones a las autoridades, en discutir el tema en público, el delito de opinión, como es delito de opinión el de Fedegan. ¿Por qué le quitaron el fondo del ganado? ¿Por qué se lo entregaron técnicamente a un tipo que no distingue entre un buey y una vaca, que es minchirrinchi? Él no sirve sino para tomar trago con los indígenas. ¿Cuál es su capacidad técnica para decirle a Fedegan que no sabe manejar el dinero del fondo del ganado? ¿Qué es lo que hay ahí? Una retaliación contra José Félix Laforí y contra la junta directiva de Fedegan. El delito de opinión. Y cuando se instaura el delito de opinión, los demás gremios se callan la boca. El Consejo Gremial no ha abierto su boca. El doctor Montenegro está calladito y es el presidente del Consejo Gremial. ¿Está prohibido opinar en Colombia? ¿Está prohibido oponerse al gobierno o a decisiones que el gobierno toma? Eso hay que dejarlo en claro de una vez. No calle más, doctor Montenegro. Usted tiene una responsabilidad histórica en este momento. Y los demás gremios también. Doctor McMaster, demuestre que usted no es una ficha del gobierno nacional metido en la Asociación Nacional de Empresarios o de Industriales, como se quiera llamar. Demuéstrelo. Diga que no autoriza, que no permite que se siga instaurando el delito de opinión en Colombia. Que el futuro de los gremios, como su presente y como su pasado, se explica por su capacidad de respuesta ante los desafíos que sufren los asociados. Para eso están. Esa es su misión. Esa es su tarea. Y en Hoy en la Historia, recordaremos que en un día como hoy, 18 de enero, en el año de 1871, se instauró el Imperio Alemán. Bismarck logró su cometido, la unión de Alemania. El emperador Guillermo I. Surge una nueva era en el mundo con el renacimiento de Alemania. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues el narcoterrorista Pablo Catatumbo habló desde La Habana y lo que dijo parece un chiste de mal gusto, pero de ese chiste se pueden sacar varias conclusiones que no son broma, ninguna broma. Para empezar, se lavó las manos en el tema de las matanzas y asesinatos y no solo no asume responsabilidades en nombre de las FARC, sino que niega descaradamente su autoría, asegurando que, por ejemplo, que no tuvieron nada que ver en el asesinato del padre del expresidente Álvaro Uribe y que él personalmente tampoco estuvo involucrado en el asesinato de los diputados del Valle, pero que las FARC van a responder. Es decir, las FARC son unas mansas palomas que no mataron ni una mosca y el país entero tiene que responder por los crímenes, y no lo digo de broma, él dijo precisamente eso, que tienen que responder ministros, políticos, ejército, en fin, empresarios. Catatumbo insistió otra vez con la cantaleta del paramilitarismo y aseguró que no dejarán las armas mientras existan los paramilitares. Al parecer, los 21 cabecillas de paramilitares que se entregaron y que están ahora en cárceles de Estados Unidos no son suficientes para las FARC y exigen, entre otras cosas, eliminar una serie de leyes y decretos que, según ellos, alimentan el paramilitarismo y piden destapar la paraeconomía. Por último,
Y para rematar, sin ruborizarse, dijo Catatumbo que es necesario depurar las fuerzas militares urgentemente. En fin, un compendio de disculpas con las que las FARC se lavan las manos de atrocidades y desvían la atención hacia otros actores. Pregunto, ¿a dónde quiere llegar el narcoguerrillero Catatumbo con el cuento de la paraeconomía? ¿Cómo pretenden depurar las FARC las fuerzas militares? Y no es obvio, ¿no creen ustedes que, según estas declaraciones medio locas de Catatumbo, el acuerdo de paz parece muy lejano? A mí sí me lo parece. Montserrat, la verdad, nada nuevo. ¿Qué hay de nuevo en esa posición de Catatumbo? ¿Cuánto llevan diciendo las FARC que hay que depurar las fuerzas militares y que hay que cambiar la doctrina militar? Los únicos que no se han dado cuenta son los generales Rodríguez y Mejía. Ellos no se han dado cuenta. Las FARC lo han dicho 40 veces. Hay que depurar las fuerzas militares y hay que cambiarle su doctrina. Hay que acabar con el paramilitarismo como condición para la paz. A ver, ¿y dónde está el paramilitarismo? ¿Cuál es el paramilitarismo? Ah, no, el paramilitarismo existe. Y el paramilitarismo está compuesto por todos aquellos que nos oponemos a que a las FARC les entreguen el país. Somos paramilitares. Entonces hay que acabar el país, hay que acabar la oposición política a las FARC, hay que acabar la economía que no se mueve al son que ellos tocan, hay que acabarlo todo como condición para firmar la paz. Hágame el favor. Y estamos a 2 meses de la fecha final para este proceso. ¿Y qué hicieron los negociadores, Montserrat? ¿Usted supo qué hicieron en este ciclo, que fue uno de los más cortos que ha habido en la historia? Se fueron para La Habana y volvieron, con el rabo entre las piernas. Ahí no hay nada, ahí no hay nada. Esto se va a demorar y a demorar. Y Santos se va a quedar con su plebiscito organizado. Y se va a quedar con su crisis económica y con su crisis social y con la crisis política, porque la disculpa que tenía para evadirlo todo era la paz y sí. el cuentico se le acabó. Sí, y la verdad es que lo que sorprende es la manera en la que habla este narcoguerrillero, ¿no? Como un político. De hecho, hay un oyente que desde el chat me recuerda y le agradezco mucho, firma como Rubende, y dice, lo más grave que dijo Catatumbo es que los que aspiramos a dirigir la nación. Habla ya como un político en ejercicio, y eso es lo grave, ¿no? Que están incorporando un discurso que es de las FARC y que han tenido toda su vida al interior de sus filas, lo están incorporando al país. Suena francamente absurdo, ¿no? Pero no cualquier político, pues es que ellos ya, como Santos ya dijo que le parecía muy bueno Timochenko como presidente, que por qué no. Pues a eso es a lo que están jugando, a Timochenko como presidente, para imponer su doctrina, su manera de ser, su manera de concebir el mundo, y detrás de él los comunistas que los mueven. Es que ese es un pequeño detalle, Montserrat, que la gente olvida. ¿Quién está detrás de las FARC? La extrema izquierda, la que es peor que Maduro y peor que Chávez sumado, la extrema izquierda colombiana. Son los que están aprovechando toda esta historia. Y entonces esto tiene curas como de Ruy, como Giraldo, y esto tiene periodistas como Lozano, y esto tiene agitadores como Piedad Córdoba, y esto tiene el poder real detrás del trono, el que de verdad manda en Colombia, que se llama Enrique Santos Calderón, que manda a través de su hermano Bobito. Entonces, ese es el cuadro, y por eso dicen los que vamos a mandar en Colombia. Los que van a mandar en Colombia son ellos. Ya más claro no canta un gallo, ¿verdad? Sí. William Calderón. Triste. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 18 de enero del año 16, son las 6:24 de la mañana. El delito de opinión quedó establecido en Colombia. La paz
se consigue en La Habana, pero a costa de la libertad de prensa. Así lo hacen sentir los criminales camaradas, colegas y amigos de Juanpa en sus últimas actuaciones. Juanpa, imitando lo ocurrido en Ecuador, con Correíta del Sur, a Maburro en Venezuela, a Orteguita en Nicaragua, a la señora Kirchner en Argentina con el papel periódico, y obviamente a sus tutores políticos e intelectuales, los hermanitos Castro, obviamente los hermanitos Santos quieren hacer lo mismo. Los hermanitos Castro, con paredón incluido, dejan podrir en las mazmorras del régimen la prensa independiente. En Colombia, sus camaradas ponen bombas Lapa, como cuando pretendiendo llevarse al director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, asesinaron sus ángeles de la guarda Rosenberg y Ricardo. Sin palabras. Ahora, la cosa es con los gremios. Primero, le clavaron una onerosa sanción a los azucareros, a quienes les amargaron el rato por un aplauso al expresidente Uribe en Manuelita. Y luego siguieron con Fedegan, quitándole el fondo ganadero, todo por no dejarse ordeñar del régimen. Y como si lo anterior fuera poco, a Samuel Hoyos ya lo pusieron a subir escalas. Doctor Londoño, en Colombia está prohibido opinar. Sí, señor. El delito de opinión, pero en grande, de verdad, que lo manejan además a través de otro sistema, la publicidad oficial. Obvio. Ese es un detallito que no se cuenta. Entonces, el medio de comunicación que no comulga con el régimen no tiene publicidad oficial. La publicidad oficial no es para dar a conocer lo que el gobierno quiera dar a conocer a todos, sino para manipular la opinión a través de la publicidad. Entonces, a uno lo asesina, como trataron de hacer conmigo los de las FARC cuando estaban reunidos en Cuba con Enrique Santos Calderón, que no ha dicho qué fue lo que pasó en esos días con las FARC, no lo ha dicho. Ese es un secreto que tiene y se lo guardó en él, así empezó todo. Entonces, si no es así, es con la persecución a los medios de comunicación. ¿Por qué salió este muchacho, cómo se llama, Hassan Nazar? Muy bien. ¿Por qué salió del medio de comunicación en el que estaba cuando dio noticias que no le gustaron al régimen sobre la cuestión del hacker? ¿Por qué salió de allá? ¿Por qué lo echaron? Y siga la lista de los periodistas que han sido perseguidos en Colombia, perseguidos por el régimen directamente o a través de la Fiscalía General de la Nación, y los que han sido asesinados. Obvio. Para que hablemos claro. Y ahora la cosa es con los gremios. Prohibido opinar, prohibido oponerse a las decisiones del gobierno. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y hace noticia en el mundo el levantamiento de las sanciones impuestas a Irán, levantamiento que se hará progresivamente, pero que inició este sábado. Y sin duda esta nueva era entre Irán y Occidente cambiará el escenario político y económico de Medio Oriente y tendrá un gran impacto en el mundo. Cabe recordarle a nuestros oyentes que el 15 de julio del 2015, hace 6 meses, el grupo de potencias G5+1 e Irán alcanzaron en Viena, Austria, un histórico acuerdo nuclear que puso fin a más de 15 años de disputas por el controvertido y amenazante programa nuclear iraní. Y desde entonces la incertidumbre ha rondado todo el proceso por la actitud agresiva de los líderes religiosos y políticos del país islámico y por las dudas acerca de la confiabilidad del cumplimiento de estos acuerdos. Y sin embargo, y a pesar de todas las dudas, tanto Estados Unidos como la Unión Europea anunciaron el levantamiento de sanciones vinculadas al programa atómico el sábado, y los anuncios estuvieron también precedidos de un inesperado canje de presos entre Teherán y Washington. Pero bueno, se estarán preguntando ustedes qué gana Irán y por qué este acuerdo es tan trascendental para el escenario internacional. Pues el plus para Irán por la pérdida de su fuerza atómica es un aluvión de inversiones, comenzando por la
la liberación de más de 100.000 millones de dólares congelados en bancos occidentales. Y este poder económico sin duda alguna se traducirá en poder político. Y sin las sanciones, el Producto Interior Bruto iraní podría pasar de no crecer nada a crecer hasta en un 5% en el periodo del 2016 al 2017. Además, lo más importante, doctor Londoño, que ganará Irán es la reconquista del mercado de petróleo. Teherán dice que aumentará las ventas en unos 500.000 barriles al día y piensa incrementar sus exportaciones totales hasta unos 2.5 millones de barriles. Y bueno, en estas ecuaciones, si alguien gana, generalmente otros pierden. ¿Y quienes pierden? Pues pierde Arabia Saudita e Israel, enemigos históricos de Irán y que se sintieron traicionados por Estados Unidos. Y Arabia Saudita no solo pierde económicamente, sino que también debe ceder terreno en la batalla geopolítica en Medio Oriente. Y así ustedes no lo crean, queridos oyentes, pierde hasta Colombia. Y es que como un país con una economía petróleo dependiente, se afectará enormemente la economía por la caída de los precios del petróleo por la sobreoferta. Bueno, pues entonces ahí tienen ustedes. Hoy, si ustedes leen la prensa, digamos, que se deja llevar por estas reacciones emocionales del izquierdismo, Irán es el país modelo, es el país bondadoso, es el país gentil, el país menos democrático del mundo. Allá rige una teocracia espantosa, una teocracia organizada como tal para conducir la guerra contra los infieles. Por eso Irán es una pieza definitiva en la guerra de Siria y una pieza en la guerra de Irak. Irán es el elemento clave de todo el conflicto en el Oriente. Pero Obama se dejó llevar por las pruebas que le dieron de que no van a fabricar inmediatamente una bomba atómica y entonces le levanta las sanciones e Irán vuelve a disponer de unos recursos sencillamente fantásticos para hacer ¿qué? Para hacer desarrollo industrial, para hacer desarrollo humano en su pueblo, para manejar la educación cuando a ellos lo que les interesa es tener un pueblo no educado al que le puedan imponer la disciplina teocrática del régimen. De lo que se trata, señores, es de que ha nacido una superpotencia, Irán, que si era bien agresivo, ahora es bien agresivo con mucho dinero. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana revisando de manera muy detenida la situación económica del país, una situación que genera preocupación en todas las esferas de la sociedad, y es que llegan datos que dan cuenta de la pérdida de confianza en economías como la nuestra, como la colombiana. Datos que llegan esta vez de la mano del Banco de la República, que reveló cuál fue el comportamiento de la balanza cambiaria para el año 2015. Según el Banco de la República, la inversión extranjera directa en Colombia en 2015 cayó en 24,3%, pasando de 15.100 millones de dólares en 2014 a 11.427 millones de dólares el año pasado. Cabe recordar que en 2013 la inversión extranjera directa era de 15.800 millones de dólares. Y la otra que cayó, la inversión de portafolio. Esta registró una caída del 64,3% al pasar de 12.371 millones de dólares en 2014 a 4.418 millones de dólares el año pasado. Así pues, que entre la caída de la inversión extranjera directa y la inversión de portafolio, pues la cifra supera los 12.000 millones de dólares. Esto el año pasado, 12.000 millones de dólares que dejaron de entrar al mercado y que por supuesto acentuaron el alza en el precio de la divisa, que en medio de la oferta y de la demanda pues escasea por cuenta de estas caídas y por cuenta también de la caída de las exportaciones. Ahora van a entrar dólares. Se prevé que será la próxima semana cuando entren los dólares de la venta de Isagen, dólares que pues de manera artificial y por el tiempo que duren en el mercado van a ayudar a llevar el precio del dólar a la baja. Esto preciso en el momento de oro de los floricultores, preciso cuando ellos monetizarán sus ventas de San Valentín. Se cruzan ahí las cosas, pero pues
es lo que está pasando con la economía de nuestro país. Para rematar, doctor Londoño, un dato también con el que abrimos la semana, las proyecciones de la ANIF del crecimiento de nuestra economía en este 2016. Según ANIF, el crecimiento sería de 2,5%, una cifra que dista bastante de la oficial, que sitúa la proyección de crecimiento en el flojo 3,2%. Ese es el panorama económico. Y mire, sobre la caída, algunos dirán, ¿qué es eso de inversiones de portafolio? Son los capitales golondrina. La plata que venía del exterior para ponerla aquí en la bolsa en negocios de ocasión o para entregársela en TES al gobierno. Eso tenía una rentabilidad más alta que lo que se gana en los Estados Unidos, pero como había revaluación del peso, en el momento en que devolvían la plata al exterior, compraban con los mismos dólares, con los mismos pesos, compraban menos dólares. A ver, los dólares les costaban menos, luego sacaban más dólares al exterior, ganaban. Ganancia por la revaluación y ganancia por las tasas de interés en Colombia. Eso se acabó. Y esas inversiones cayeron 65%. Resultado, la caída en la bolsa. ¿Por qué hay menos movimiento de bolsa? Porque se fueron las golondrinas. Y el gobierno tiene un bache de financiación en los TES, porque la plata que venía para aplicarse en TES, esa ya no vienen. Esas no volverán como las golondrinas de Becker. Y ambas cosas se van a agudizar este año. Inversión extranjera directa, cero. Lo que llaman inversión extranjera directa son capitales colombianos que regresan acá por una razón o por otra. Aquí no hay inversión extranjera en nada. E inversión de portafolio, mucho menos. Sobre todo ahora cuando hay otra disciplina monetaria impuesta por la Federal Reserve en los Estados Unidos. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Colombia sufre el desplazamiento masivo por causa de las FARC, mientras esa narcoguerrilla entabla negociaciones con el gobierno de Santos en La Habana. ¿Qué está haciendo el ejército para evitar el desplazamiento de las FARC? En el Bagre, nordeste antioqueño, la semana pasada se desplazaron 422 personas de 139 familias en las veredas La Llana, Moqui, La Primavera, El Coral, El Oso, Arenales y El Castillo, por los combates entre la narcoterrorista FARC y el clan Úsuga, que se prolongan desde finales del año pasado por el control del territorio, el más contaminado con mercurio en el mundo. Hay 2 personas desaparecidas. El Bagre, en el nordeste antioqueño, es una zona que se ha tomado la guerrilla de las FARC y las bandas criminales para sus cultivos de coca y la explotación ilegal del oro, al igual que lo hacen en municipios como Zaragoza, Nechí, Segovia, Remedios, Amalfi, Vegachí, Anorí, etc. Esa es la realidad del país, apreciados oyentes. Mientras en La Habana, las FARC pide vastos territorios de Colombia para montar su sistema comunista, y el gobierno se los concede para apurar la firma de los acuerdos habaneros, en Colombia combaten por el territorio y el ejército se ausenta. Esta es la manera como en Colombia se combate hoy la arremetida de las FARC para desplazar las poblaciones, apreciados oyentes. La alcaldía de Bagre dice haber respondido a la emergencia desde el principio. Solicitó a la gobernación de Antioquia ayuda humanitaria inmediata para atender a las familias. Se realizó una reunión en la gobernación de Antioquia con participación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, está como largo el nombre, y el Comité Internacional de la Cruz Roja para evaluar la situación. Se realizó un Comité Municipal de Justicia Transicional en el Bagre, con participación de autoridades municipales y el Ministerio Público, para analizar la emergencia. En fin, reuniones. Y mientras las autoridades se reúnen, las FARC desplaza a comunidades y empresarios de vastas zonas del país, y el ejército por ningún lado. Doctor Londoño, así sucedió en el Putumayo. La FARC nunca cesó de cobrar sus famosas vacunas, sus extorsiones. Después, agobiadas por los impuestos de las FARC y el vertimiento de su crudo a los ríos del departamento, las comunidades huyeron y las empresas petroleras tuvieron que salir de ese departamento. Un departamento que ha visto el aumento de los cultivos de coca como nunca antes.
El ejército por ninguna parte, el Estado por ninguna parte. La situación de Antioquia es dramática, esa es la herencia que dejó Sergio Fajardo. Y esa es la realidad que nos tiene el gobierno del señor Juanpa. Un país afligido por estos ataques de la guerrilla, mientras él conversa con esa guerrilla en La Habana. No sobre cómo dejar esos ataques en ciertas regiones, sino cómo entregarles más regiones del país para zonas de concentración. Esto es clarísimo. Nos están entregando en manos de las FARC. Cuba y Venezuela van a resultar siendo principiantes frente a la tragedia colombiana.